Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte descartó que el ministro Lainez esté impedido de conocer la acción en la que se pide invalidar decreto que elimina fideicomisos del Poder Judicial. Ley burocrática de Chiapas viola derecho de acceso a la justicia de trabajadores, determinó la segunda sala. Infantes involucrados en un proceso judicial tienen derecho a una asesoría jurídica reforzada, estableció la primera sala. El Poder Judicial trabaja para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Iniciamos con la información porque el Pleno de la Corte resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pedía invalidar disposiciones del marco electoral de Jalisco. El Pleno de la Corte declaró la invalidez del decreto por el que fueron reformadas disposiciones del Código Electoral de Jalisco por identificar violaciones graves al proceso legislativo. Por mayoría de votos, el Pleno estableció que los efectos de esta declaración de invalidez serán aplicados hasta el fin de este proceso electoral. Esto para dar certeza jurídica. Ya están en curso diversas actividades de la preparación de la elección. Incluso advierto que el Instituto Electoral Local emitió un acuerdo en el que ajustó plazos previstos en el decreto cuya invalidez ya declaramos, por lo que algunas de las etapas señaladas en el proyecto ya concluyeron o están en curso. En otro asunto, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, también contra diversas disposiciones del Código Electoral de Jalisco, el Pleno se pronunció por la validez del plazo para que el Instituto Electoral de Jalisco emita lineamientos en materia de paridad y no discriminación. El establecimiento de un plazo específico para la emisión de los lineamientos no afecta la autonomía del organismo electoral. También declaró la validez de las reglas para el cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otro asunto, el Pleno de la Corte desechó por notoriamente improcedente el impedimento planteado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que el ministro Javier Lainez Potisek no conociera de la acción de inconstitucionalidad 214/2023 promovida contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria. Por su parte, las salas de la Corte resolvieron asuntos relacionados con personas privadas de la libertad, el juicio de amparo y la ley burocrática de Chiapas, entre otros temas. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte resolvió que las actividades productivas no remuneradas de las personas privadas de la libertad para la reinserción social se entienden como deberes, no como penas o sanciones. Indicó que en el sistema jurídico mexicano el trabajo penitenciario tiene una naturaleza doble, como pena o sanción y como garantía del derecho de reinserción social. Determinó que la gratuidad de esas actividades no solo se justifica en inculcar en la persona privada de la libertad un sentido de responsabilidad social, sino en la medida en que su objeto no se subordina a la obtención de una recompensa económica y se adopta con miras a colaborar con las tareas comunes o servicios generales de mantenimiento del centro penitenciario. En otro asunto, determinó que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debe publicar los decretos aprobados por el Congreso del Estado cuando no exista causa que justifique lo contrario. Esto al resolver que el gobernador del estado omitió injustificadamente la publicación de un decreto aprobado por el Congreso local y por el cual se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Nuevo León.
En otro asunto, resolvió que en el juicio de amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede operar en perjuicio de quien se aplica. Sostuvo que el propósito de la suplencia de la queja es dotar a los operadores jurídicos de las atribuciones suficientes para lograr un equilibrio en el proceso que, de no atenderse, pudiera ocasionar un estado de indefensión y por ende una afectación a derechos fundamentales. En su sesión pública, la segunda sala de la Corte determinó que la ley burocrática de Chiapas vulnera el derecho de acceso a la justicia al prever que la demanda laboral se tenga por no presentada si la persona trabajadora no acude a la audiencia de conciliación. Argumentó que tener por no presentada la demanda es una sanción desproporcionada que deja en estado de indefensión a la persona trabajadora, sobre todo si se toma en consideración que, por ausentarse a la referida audiencia, a la parte patronal solo se le impone una multa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y la primera sala de la Corte también determinó que los infantes y adolescentes víctimas de delito involucrados en un proceso penal deben contar con una protección reforzada por parte del asesor jurídico que los representa, ello en atención al interés superior de la niñez, por lo que la labor del asesor jurídico no debe concebirse solo como un requisito formal, sino como un instrumento para garantizar la participación de la víctima en todas las etapas de su proceso. Su función debe ser proactiva, sobre todo cuando advierta que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía sean insuficientes para sustentar la acusación. El asunto involucró a un infante de 12 años, quien fue secuestrado durante un mes. Posteriormente fueron detenidos los responsables de delito, pero quedaron libres ante la deficiente actuación de la Fiscalía y la de su asesor jurídico, hechos contra los que su padre promovió un amparo. En otra información, la ministra presidenta Norma Lucía Piña puso en marcha diversas actividades en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de la Mujer, en donde afirmó que el Poder Judicial trabaja para garantizarles el derecho a una vida libre de violencia. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que el Poder Judicial de la Federación previene, atiende y sanciona para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Y con esa denominación inauguró las actividades en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Desde el Poder Judicial de la Federación lo decimos claro y fuerte. Trabajamos sin parar para velar por la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos de todas las personas y especialmente de las mujeres y de las niñas. La sensibilización es uno de los primeros pasos hacia la acción. Nuestras sentencias y resoluciones tienen como pulsión primera reconstruirnos, reconstruir una sociedad libre de violencia. En ceremonia en la que estuvieron presentes ministras, consejeras y magistradas del Tribunal Electoral Federal, todas integrantes del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, la ministra presidenta anunció las actividades dentro de los 16 días de activismo con foros de análisis, espacios para escuchar a víctimas y defensoras de derechos, campañas institucionales para visibilizar el fenómeno, entre muchas otras. Juntos construiremos día a día, acción por acción, una realidad en la que las niñas y las mujeres vivamos en igualdad, sin miedo y con pleno respeto a nuestros derechos fundamentales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La inacción de los gobiernos para cumplir con los acuerdos de París en materia de combate al cambio climático es lo que ha propiciado que se duplicara en los últimos 4 años el litigio estratégico ambiental, cuyos casos a nivel mundial superan los 2.300. Lo anterior lo revelaron especialistas que participaron en el Seminario Permanente sobre Justicia Climática, organizado por la Suprema Corte, en donde destacaron que en México se encuentra en el top 10 de las naciones con más litigios ambientales. México también tiene muchísimos ejemplos, así como Indonesia. Podemos ver que cada vez hay más ejemplos del sur global.
Precisaron que dichas acciones son consecuencia de que las naciones no han cumplido con el compromiso de reducir las emisiones de contaminantes. Nos dice que los casos presentados en foros domésticos han argumentado que los derechos climáticos surgen de los derechos constitucionales y fundamentales ya existentes debajo de la ley local y se relacionan con el Acuerdo de París. Revelaron que actualmente existen 3 asuntos ante cortes internacionales en los que se pide definir con claridad cuáles son las obligaciones de los estados para combatir el cambio climático. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Semanario Judicial. Al regresar, aumenta la desaparición de mujeres en el centro del país. Ya estamos de regreso y vamos ahora a Guadalajara porque ante estudiantes del ITESO, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat impartió una conferencia sobre decisiones relevantes de la primera sala de la Corte. Previo a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat participó en el conversatorio sobre decisiones de la primera sala de la Suprema Corte, implicaciones jurídico-sociales. Ante estudiantes y profesores del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, la ministra destacó resoluciones en torno a la migración, específicamente sobre las revisiones aleatorias que realiza el Instituto Nacional de Migración, el programa Quédate en Casa y el plazo de detención en estaciones migratorias. Se logró finalmente que se declare inconstitucional estas detenciones tan extensas en las estaciones migratorias. Es que es el tiempo que se necesita. Se necesita privar a una persona de su libertad 15 días o más para ver si se queda en México internado o no. Yo creo que habría que acelerar algunos procesos porque estás hablando de la vida de las personas. También resaltó sentencias relacionadas con la desaparición forzada de personas, sobre todo de aquellas que establecieron la obligación del Estado a garantizar el derecho a ser buscado y la que desarrolló lineamientos para garantizar la coordinación de las instituciones en esta materia. Si existe el derecho a ser buscado como una obligación del Estado mexicano, ¿qué significa? Que todas las instituciones del Estado mexicano deben hacer todo lo posible por coordinarse de manera satisfactoria, abierta y comprometida en todo lo posible por encontrar a la persona que está desaparecida. Hizo un reconocimiento a la sociedad que litiga este tipo de problemas para cambiar las cosas en nuestro país. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat y los profesores que participaron en este conversatorio recomendaron a los estudiantes del ITESO aquí en Guadalajara a leer las sentencias de la Suprema Corte que les servirán en su formación. Con imágenes de Luis Javier Martínez y Sergio Vallejo, Juan Carlos González, Canal del Poder Judicial de la Federación. El Pleno Regional de la Región Centro-Norte, con residencia en la capital del país, determinó que la Autoridad Judicial Federal es la única competente para conocer de la solicitud de autorización de entrega de datos relacionados con la ubicación en tiempo real de los equipos de comunicación móvil. Ello debido a que dichos datos se encuentran dentro del ámbito de la protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones previsto en el artículo 16 constitucional, por lo que el juez del fuero común carece de competencia para otorgar dicha autorización. En otros temas, la Defensoría Pública presentó un micrositio de sentencias procesado por una organización de la sociedad civil que permite visualizar los problemas que enfrentan las mujeres víctimas de un delito. El Instituto Federal de Defensoría Pública presentó el micrositio Una sentencia es sinónimo de justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. El objetivo es visibilizar cómo se vive un proceso judicial en México para víctimas de violencia sexual, familiares de víctimas de feminicidio, así como de desaparición forzada. Una sentencia sinónimo de justicia y la mayoría de ellas nos respondieron que no. ¿Por qué? Porque sus hijas no van a regresar, porque sus proyectos de vida ya fueron destruidas, pero sobre todo porque van a seguir viviendo en la zozobra de que esta sentencia puede ser revertida. Entre los datos que pueden encontrarse en el micrositio destaca la duración de los procesos, así como el número de audiencias.
En el encuentro, madres de mujeres víctimas de violencia expresaron las dificultades que representan para ellas los procesos para obtener una sentencia. Hoy tengo el privilegio de levantar la voz en primera persona, aunque todos los pronósticos indicaban que no sería así. Me duele el alma, me duele la vida, me duele el cuerpo, me duele la mente, al saber que miles de mujeres y niñas no lo lograron. Va por ellas, va por sus madres. El micrositio es el resultado del análisis realizado durante 2 años a 19 sentencias a favor de mujeres víctimas de violencia sexual, feminicidio, desaparición forzada y criminalización dentro del sistema jurídico mexicano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que las personas bajo proceso penal no deben ser exhibidas en anuncios espectaculares para que no se viole la presunción de inocencia. Lo anterior lo estableció al resolver un recurso promovido por la Defensoría Pública Federal en el caso de Brenda Quevedo, quien es exhibida en este tipo de mensajes como culpable de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Ante ello, el tribunal revocó la resolución del juez de distrito, que negó la protección de este derecho y le ordenó emitir una nueva en la que libre las órdenes que resulten necesarias para proteger su derecho a la presunción de inocencia en la tramitación del proceso penal, que actualmente se sigue en su contra desde hace 14 años. Este derecho le asiste a todas las personas y es un componente clave del debido proceso. Durante un conversatorio se reconoció que las principales víctimas del delito de desaparición son mujeres. El centro del país se ha convertido en la zona donde más mujeres jóvenes desaparecen en actos relacionados principalmente con violencia sexual. Así lo dio a conocer la investigadora Sandra Serrano García del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al participar en el conversatorio sobre violaciones graves de derechos humanos, donde expertas hablaron de la desaparición de personas, la tortura y su impacto en las mujeres y las niñas. Si nosotros analizábamos solamente Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, en esa zona las que más desaparecen son mujeres. No por mucho, están casi 50% hombres, mujeres, pero sí un poquitito más, desaparecen más mujeres en la zona centro del país que hombres. Y por supuesto son mujeres mucho más jóvenes que los hombres. En este conversatorio también participó Sofía de Robina Castro, secretaria técnica de combate a la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien habló de la tortura que sufren las mujeres en contextos de detención y en los procesos penales. Muchas veces se busca asociar la tortura solamente cuando hay una confesión, pero en realidad, aunque sí es muy presente la tortura en estos contextos para fabricación de pruebas, no solamente es la confesión, muchas veces es, por ejemplo, señalar a alguien, tomar algún objeto, etcétera. Se destacó la importancia de ubicar a la desaparición forzada de personas y a la tortura como violaciones graves a derechos humanos y delitos que deben ser castigados. Creo que ahorita estamos en México en un momento en el que es más o menos claro que la tortura y que la desaparición forzada de personas son violaciones graves a derechos humanos, pero no hemos llegado a una definición tan clara de si realmente son crímenes de lesa humanidad o no. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que gracias a la intervención de la asesora jurídica especializada Miriam Cruz, una mujer identificada como Socorro, diagnosticada con esquizofrenia paranoide, recuperó sus derechos, bienes y su dignidad como persona, ya que a través de un juicio de interdicción fue privada de sus derechos y alojada en un cuarto de azotea con bienes y servicios limitados. A través de un amparo que resolvió a su favor el juzgado 17º de distrito en el Estado de México, recuperó sus derechos y fue reintegrada al núcleo familiar. La asesora le explicó que ella puede tomar sus decisiones por sí misma, realizar las actividades que le gusten y vivir con quien quiera, y que nadie más puede volver a tramitar un juicio de interdicción en su agravio. En el Semanario Judicial de la Federación se publicaron 28 criterios de distintos órganos jurisdiccionales. En esta ocasión no se difunden criterios de la Suprema Corte.
De plenos regionales se publican 6 jurisprudencias sobre conflicto competencial inexistente, emplazamiento al juicio laboral, responsabilidades administrativas e interés jurídico en el juicio de amparo indirecto. De tribunales colegiados de circuito se publican 22 tesis aisladas, entre las que destacan temas relacionados con el pago de alimentos retroactivos, emplazamiento por edictos en el juicio especial hipotecario, pensión compensatoria provisional y prueba pericial en el juicio oral mercantil. Es momento de hacer una nueva pausa, pero tenemos más noticias. Acompáñanos. Más adelante, partidos políticos pueden utilizar remanentes de ejercicios pasados para cubrir déficit. Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral resolvió más de 20 medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con los remanentes del financiamiento público que reciben los partidos políticos. Los partidos políticos sí pueden realizar una compensación para cubrir sus adeudos con remanentes de un ejercicio inmediato anterior. Así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al revocar un acuerdo del Consejo General del INE que dio respuesta a una consulta del partido Morena. Aplicar por analogía la figura de la compensación para permitir que se apliquen los remanentes a cubrir déficits de un ejercicio posterior no vacía de efectos la obligación de reintegrar los remanentes, pues en tanto estos existan, deberán reintegrarse, incluso si ello conlleva la retención del 100% de la administración mensual asignada a los institutos políticos. La magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Yanine Otálora Malassi, votó en contra del proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña al considerar que se desnaturaliza la figura del remanente, que es el recurso que sobra después del cierre del año fiscal. Yo advierto la obligación de ejercer los recursos públicos con responsabilidad, de tal manera que si no se destinan a los fines y en la temporalidad en la que fueron entregados, deben ser devueltos al Estado para su aplicación a necesidades públicas. Al final, por mayoría de votos, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE emitir a la brevedad otro acuerdo en el que atienda la solicitud de Morena únicamente respecto a ajustar el remanente del año 2020, descontando el déficit del ejercicio 2021. En otro asunto, el Tribunal Electoral confirmó los lineamientos y la convocatoria para los aspirantes a las candidaturas independientes para los cargos de la gubernatura, diputaciones del Congreso local y ayuntamientos del Estado de Puebla. En esta sesión, la Sala Superior también confirmó 3 multas impuestas por la Sala Regional Especializada en contra de Marcelo Ebrard Casaubon por utilizar menores de edad en distintos mensajes publicados en redes sociales durante el proceso de selección del Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Ya está en marcha en el Senado de la República el proceso para designar a la nueva persona integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno del Senado emitió un acuerdo de la mesa directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra o ministro de la Suprema Corte, tras la aprobación de la renuncia de Arturo Saldívar al cargo. Establece que previa comparecencia de las o los aspirantes debe garantizar que estos cumplan los requisitos establecidos en el artículo 95 constitucional, como el hecho de que los nombramientos de ministras o ministros deben recaer en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. La Comisión de Justicia citará a comparecer a las integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal en el siguiente orden: Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, y enviará al Pleno el dictamen de elegibilidad.
La Cámara de Senadores tiene un plazo improrrogable de 30 días para designar de entre las propuestas presentadas a la persona que deba cubrir la vacante en el alto tribunal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tabasco ordenó al Seguro Social y a una empresa demandada otorgar la pensión por viudez bajo el rubro riesgo de trabajo, al confirmar que el trabajador falleció como consecuencia de haberse infectado de COVID-19 durante el desempeño de sus funciones. Por este motivo, el juez Carlos Maldonado Barón ordenó actualizar la pensión bajo dicho concepto, pues se acreditó que el trabajador adquirió la enfermedad durante el desempeño de sus labores. Por ese motivo, se le ordenó al IMSS reclasificar la pensión como riesgo de trabajo y pagar las diferencias de manera retroactiva de dicha pensión desde mayo de 2020, así como la parte proporcional de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional correspondientes a 2020, así como la prima de antigüedad por más de 19 años. Y en los estrenos de la semana, este lunes a las 2:30 de la tarde, le tendremos un programa especial sobre el seminario de la Suprema Corte en torno al derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno. Esto en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y a las 9 de la noche, en Justicia, las asignaturas pendientes, se abordará el tema del derecho internacional. El martes a las 19:30 horas, también en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le tendremos un programa especial sobre mujeres en el poder, el rumbo de México. Y el jueves a las 9 de la noche, en Ya lo dijo la Corte, se analizarán sentencias del Tribunal Constitucional sobre responsabilidad civil y daño moral. Es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte, porque en esta ocasión tienen previsto analizar y resolver una controversia constitucional en la que se pide invalidar una reforma al artículo 64 de la Constitución de Sonora y 2 acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de diversas leyes de Yucatán y del Código Penal de Jalisco. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este equipo le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.